Mi nombre es Daisy Álvarez. Les damos la bienvenida al curso básico de muros anclados que estamos realizando con la empresa Batalla de Junín. Y bueno, vamos a continuación, vamos a ver dónde nos hemos quedado en lo que es el contenido. La clase pasada vimos la primera parte de lo que es el diseño. Bueno, hemos visto lo que es el diseño, parámetros de resistencia y nos quedamos en los tipos de empuje. Esta es la clase 4 de diseño de muros anclados. Yo les voy a hablar sobre el tema de empuje de tierra. Y para hacer para poder entender lo que es el empuje de tierras, vamos a ver lo que es el esfuerzo vertical. Si tenemos un estrato y lo dividimos en alturas proporcionales, a la hora de analizar el esfuerzo vertical que se da en cada punto, tendremos que el esfuerzo vertical total es igual al esfuerzo vertical efectivo más la presión de poros. En este caso, al no tener nivel freático, el esfuerzo vertical va a ser igual a gamma por H. Analizando el primer punto, como no tiene ninguna carga sobre él, el esfuerzo vertical va a ser igual a 0. En el segundo punto, a una profundidad H1, el esfuerzo vertical va a ser igual a gamma del estrato 1 por la altura H1 del estrato, debido a que este punto va a soportar el peso de toda esta columna de estrato. De igual forma, en el punto 2 tenemos el esfuerzo vertical 2, que va a ser igual al gamma del suelo por la altura 2. Y en el punto 3 de igual forma, gamma por H3. Entonces, a la hora que tenemos dos estratos, vamos a analizar de la misma forma. Tenemos el primer estrato con el gamma igual al anterior y el segundo estrato con gamma 2. Analizamos en los mismos puntos y hallamos el esfuerzo vertical en los puntos que hemos mencionado. Para el primer punto tenemos el esfuerzo igual a 0. Para el segundo punto, el gamma del estrato 1 por la altura 1. Y a la hora que analizamos en el a partir del segundo estrato, este esfuerzo que genera el primer estrato sobre el segundo estrato se va a mantener constante. Va a ser gamma del primer estrato por la altura 1, y lo que va a ir cambiando a medida que se va profundizando va a ser el esfuerzo producido por el estrato 2. Entonces, a este esfuerzo constante le sumamos el peso del estrato 2 por la altura 2. Y en el último punto tendríamos que el esfuerzo vertical es el gamma 1 por el peso del estrato 2 por la altura 3. Como podemos observar, a medida que se va profundizando en el estrato, los esfuerzos van a ir aumentando. Desde 0 y hasta un esfuerzo 3, que va a ser el mayor de todos, porque se va a encontrar a una altura, a una profundidad mayor. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos nivel freático? Yo les he puesto acá un ejemplo de cuando se tuviera nivel freático en dos estratos y el nivel freático ubicado en el cambio de estratos. Tenemos para el primer estrato un peso específico gamma, y para el segundo estrato, al estar bajo el nivel freático, todos los espacios vacíos de este suelo van a estar llenos de agua. Entonces va a tener un peso saturado. Analizamos en los mismos puntos que hemos visto anteriormente. Y como recordamos, el esfuerzo vertical va a ser igual al esfuerzo efectivo vertical más la presión de poros. En este caso, el esfuerzo efectivo es generado únicamente por el suelo. Por lo que a la hora que estamos analizando en el estrato 2, vamos a tener que el peso saturado le vamos a tener que restar el peso del suelo, del agua.
quedándonos solo el peso del suelo. Vamos a analizar en el primer punto, el esfuerzo va a ser 0 porque no tiene ninguna carga ejercida. En este otro punto, a una profundidad H1, va a tener un valor de gamma por H1. En este otro punto, acá cuando tenemos el nivel freático vamos a denominarle la profundidad ahora como altura piezométrica. Entonces, para este punto, el esfuerzo efectivo vertical va a ser igual a esta columna de suelo constante, que sería gamma por H1, más el esfuerzo producido solo por el suelo. Entonces tenemos el peso saturado menos el peso del agua. Y por la altura piezométrica número 1. Y de igual forma en el siguiente punto tenemos el esfuerzo vertical en este punto va a ser igual a la constante gamma por H1 más el esfuerzo producido solo por el suelo, que sería el peso saturado menos el peso del agua por la altura piezométrica número 2. Muy bien, tenemos ahora el esfuerzo efectivo. Ahora vamos a pasar a hallar la presión de poros. La presión de poros es igual al peso del agua por la altura piezométrica a la que se encuentra. Como el nivel freático se da a partir del cambio de estrato, solo va a ser afectado el segundo estrato por la presión de poros, más no el primer estrato. Por lo que vamos a calcular la presión de poros en estos 3 puntos, ubicados solo en el segundo estrato. En el primer punto va a ser igual a 0, y en el segundo punto va a ser igual a gamma del agua por altura piezométrica 1, y en el siguiente punto va a ser igual a gamma por altura piezométrica 2. Una vez que tenemos los esfuerzos efectivos y la presión de poros, para hallar el esfuerzo total vertical tenemos que sumarlos. Analizando, por ejemplo, en el punto 3, vamos a ver que el esfuerzo total en este punto 3 va a ser igual al esfuerzo efectivo vertical más la presión de poros en este punto. Acá teníamos el esfuerzo efectivo igual a gamma del estrato 1 más H1 más el peso específico saturado menos el peso del agua por la altura piezométrica 2, y la presión de poros es igual a gamma del agua por altura piezométrica 2. Como podemos ver, acá se repite el valor de gamma del agua por la altura de piezométrica 2. Al anularlas nos queda este esfuerzo constante más el peso saturado por la altura piezométrica. Eso nos quiere decir que a la hora que vamos a hallar nosotros el esfuerzo total, lo calculamos usando el peso saturado del estrato, que está debajo del nivel freático, ¿no? Y a la hora que hallamos el esfuerzo efectivo, vamos a hallar el esfuerzo con el peso saturado menos el peso del agua. Siempre analizando con respecto al nivel freático. Entonces, acá tenemos un ejemplo numérico para poder entender un poco mejor lo que hemos mencionado previamente. Tenemos estos dos estratos. El primer estrato con peso específico de 1.6 y altura de estrato de 2 metros. Y el segundo estrato se va a encontrar debajo del nivel freático y tenemos el peso saturado de 1.8 toneladas por metro cúbico, con altura de estrato de 4 metros. Y vamos a asumir el peso del agua como 1 tonelada por metro cúbico para facilitar los cálculos. En realidad es 0.98 toneladas por metro cúbico. Entonces, en el primer punto, al no tener ninguna carga que soporta este punto, el esfuerzo efectivo va a ser igual a 0. Bueno, todos los esfuerzos. En el punto 2, el esfuerzo efectivo va a ser gamma del suelo 1 por la altura 1, que sería 1.6 por 2, nos da 3.2 toneladas por metro cuadrado. Ahora, hallamos el esfuerzo total, y al no tener nivel freático va a ser igual al esfuerzo efectivo, y va a ser igual a 3.2. En este punto también hallaremos el esfuerzo efectivo, la presión de poros y el esfuerzo total.
Como vimos previamente, el esfuerzo efectivo lo vamos a hallar con el peso saturado menos el peso del agua. Y el total con el peso saturado total, ¿no? Entonces, el esfuerzo efectivo va a ser igual a gamma del estrato 1 por H1 más el esfuerzo del suelo del estrato 2. Para hallar el esfuerzo del suelo dijimos que al peso saturado le restamos el peso del agua. Y por la altura piezométrica 2. En este caso, la altura piezométrica va a ser la altura del estrato, que sería 4 metros. Entonces, como vimos anteriormente, este valor se va a mantener constante y el único que va a variar va a ser el esfuerzo producido por el estrato 2. Al restar 1.8 menos 1 nos sale 0.8 y por la altura del estrato o el nivel piezométrico, que es 4, los multiplicamos y los sumamos y nos sale 6.4 toneladas por metro cuadrado, el esfuerzo efectivo vertical. Y la presión de poros va a ser igual a la gamma del agua por la altura piezométrica. Es decir, 1 por 4 nos da 4 toneladas por metro cuadrado. Ahora, para hallar el esfuerzo total, vamos a usar el peso saturado. Entonces tendríamos constante este valor del esfuerzo producido por el estrato 1 más el peso saturado del estrato 2 por la altura piezométrica. Que sería 3.2 más 1.8 por 4, que es la altura piezométrica total del estrato. Nos sale 10.4. Podemos corroborar que este valor es correcto debido a que el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poros. En este caso, 6.4 más 4 nos da 10.4. Entonces vemos que hemos calculado correctamente. Ahora pasamos a los empujes de tierra horizontales. Como vimos en la clase pasada, nosotros al excavar, por ejemplo, esta parte del suelo, la pared de suelo AB va a tender a irse hacia la izquierda, lo que va a generar que el suelo que quede se encuentre en un estado activo, es decir, va a estar va a encontrarse en un estado activo y trabajando a tracción. Y tanto el esfuerzo vertical como el esfuerzo horizontal van a estar relacionados por una constante K sub A, siendo el esfuerzo horizontal efectivo igual al esfuerzo vertical efectivo por una K sub A, por la constante K sub A. Es por eso que previamente habíamos hallado tanto el esfuerzo vertical efectivo como el esfuerzo total. Hicimos la diferencia para poder entender bien esta parte. El esfuerzo, el único esfuerzo que va a ser multiplicado por este K sub A va a ser el efectivo más no el total. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Entonces, podríamos decir que el empuje de tierras va a ser igual a gamma del estrato que estemos analizando, H, que es la profundidad a la que estamos viendo el punto, y el K sub A, que va a depender del ángulo de fricción. Previamente en la clase anterior habíamos visto que el K sub A va a ser igual a la tangente cuadrada de 45 menos pi medio. Y va a ser un parámetro de correspondiente a cada suelo. Acá vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo numérico también para un estrato. Estas son las características de este estrato. Tiene peso específico de 1.6 toneladas por metro cúbico, un K sub A de 0.3 y una altura de estrato de 2 metros. Entonces, el esfuerzo horizontal va a ser igual a gamma del suelo por la altura del estrato, que sería 2, y por el K sub A de 0.3. Nos da un esfuerzo horizontal de 3.2 y acá es por 0.3. Acá me equivoqué. Es por 0.3 en realidad el esfuerzo horizontal. Ya. Y a la hora de hallar el empuje total que va a soportar esta
esa columna de suelo, simplemente tendríamos que hallar el área del diagrama de esfuerzos, que sería el esfuerzo máximo de 3.2 por la altura de 2 y entre 2, que sería el área del triángulo, ¿no? Y nos sale un empuje total de 3.2 toneladas por metro de ancho analizado. Analizamos ahora en dos estratos. El primer estrato con las siguientes características: de peso específico de 1.6 toneladas por metro cúbico, un K/A de 0.3 y una altura de estrato de 2 metros. Y el segundo estrato va a tener una altura de 4 metros, peso específico de 1.8 toneladas por metro cúbico y un K/A de 0.2. Para hallar el esfuerzo horizontal, sabemos que tenemos que hallar primero el esfuerzo vertical. Entonces, hallamos en cada punto el esfuerzo vertical que se va a producir. En el punto A, como sabemos, va a ser 0. En el punto B, a mitad del estrato, va a ser 1 por 1.6. Sería 1.6 toneladas por metro cuadrado. Y en el punto C va a ser el peso específico del estrato 1 por la altura de 2 metros. Sería 3.2. Ahora, dijimos que este esfuerzo se va a mantener constante y a partir del estrato 2 lo único que va a cambiar va a ser el esfuerzo producido por este estrato. Entonces sería este 3.2 más 1.8 por 4 y nos sale 10.4 toneladas por metro cuadrado, analizando en este punto, en el punto D. Una vez que tenemos los esfuerzos efectivos verticales, al no tener presión de poros, no se analiza lo que es la presión de poros. Al no tener nivel freático, no se analiza la presión de poros. Entonces, simplemente para hallar el esfuerzo horizontal, tenemos que multiplicar el esfuerzo vertical por un K/A. Este K/A va a ser propio de cada estrato, como ya mencioné. En el caso del estrato 1 es 0.3. Entonces, a todos los valores que hemos hallado previamente, los multiplicamos por 0.3 hasta todos los puntos ubicados por encima del punto C van a estar afectados por ese punto 0.3. Y todos los puntos por debajo del punto C van a estar afectados por ese 0.2. Entonces, al multiplicar 1.6 por 0.3 nos sale 0.48 y acá 0.96. Acá se puede visualizar el cambio de estrato debido a que hay un cambio en el valor de K/A. Para el estrato 2, el K/A es 0.2. Y entonces por debajo del punto C, este 3.2 al multiplicarlo por 0.2 nos va a salir 0.4. Y en el punto D, 10.4 por 0.2 nos sale 2.1. En este caso, para el estrato 2, este desnivel va a ser menor, debido a que el K/A es menor en el estrato 2. Si tuviéramos un K/A mayor en el estrato 2, este desnivel no sería hacia la izquierda, sino para el otro lado, sería acá, hacia la derecha. Y como mencionamos previamente, el empuje lo vamos a hallar calculando simplemente el área de los diagramas de esfuerzos horizontales que hemos hallado, ¿no? En este caso se forma una sección triangular, por lo que hallamos la base que es 0.96 por la altura del estrato, que es 2 metros, y entre 2. Nos sale un empuje de 0.96 toneladas por metro de ancho analizado. Eso es importante. Y el empuje debido al estrato 2, tendríamos que hallar el área ya no de un triángulo, sino de un trapecio, que sería la base menor es 0.64 y la base mayor es 2.1. La altura del estrato es 4, por lo que el área sería base mayor más base menor entre 2 y por la altura del estrato, ¿no? Nos sale 5.48.
El empuje total debido a estos dos estratos va a ser simplemente la suma del empuje debido al estrato 1 más el empuje debido al estrato 2, saliéndonos el valor de 6.44 toneladas por metro de ancho analizado. Ahora, ¿qué pasa si es que se tiene nivel freático? Simplemente analizamos de igual forma. Hallamos primero los esfuerzos efectivos verticales y luego los pasamos a esfuerzos efectivos horizontales, multiplicándolos por el K sub A. Y a este esfuerzo efectivo horizontal le sumamos la presión de poro y nos va a salir el esfuerzo horizontal total. La presión de poros, tanto de manera vertical como de manera horizontal, va a tener el mismo valor, porque le afecta al suelo de igual forma en las direcciones que se analice. Entonces, hallando el esfuerzo efectivo vertical de estos dos estratos, en el estrato 1 tenemos las características de peso específico de 1.6 toneladas por metro cúbico, un K sub A de 0.3. Y acá le puse el peso saturado de 2.8 para que a la hora de restarlo simplemente nos dé, a la hora de restarle el peso del agua nos dé el peso que ya teníamos previamente, para ya no hacer más cálculos y poder facilitar el entendimiento. El peso saturado de 2.8 le restamos 1 y nos sale 1.8. Y tendríamos la misma distribución de esfuerzos que habíamos hallado previamente. Entonces tenemos el esfuerzo efectivo vertical multiplicado por el K sub A. Nos sale de esta manera la distribución. Para el punto B de 1.6 toneladas por metro cuadrado. Para el punto C, 3.2 por 0.3, nos sale 0.96 toneladas por metro cuadrado. Por debajo del punto C, 3.2 por 0.2, 0.64 toneladas por metro cuadrado. Y para el punto D, 2.08. Una vez que tenemos los esfuerzos efectivos horizontales, hallamos la presión de poros. La presión de poros la hallamos desde el nivel freático, que es el cambio de estrato, y va incrementándose a lo largo del segundo estrato a medida de que va incrementando también la profundidad. Entonces, para el punto D sería el peso del agua por 4 metros de profundidad, que es su altura piezométrica, nos da un total de 4 toneladas por metro cuadrado. Entonces, a la hora de hallar el esfuerzo total horizontal, sumamos el esfuerzo efectivo horizontal más la presión de poros. En el primer estrato vemos que no hay presión de poros porque no hay nivel freático. Entonces los valores se mantienen constantes. Sería 0 toneladas, 1.6 y 0.96 toneladas por metro cuadrado para el primer estrato. Para el segundo estrato es cuando recién vemos los efectos de la presión de poros. Y sumando estos dos diagramas, nos sale 0.64 y se va incrementando hasta llegar a un valor de 6.08 toneladas por metro cuadrado, que sería la suma de 2.08 más 4. Una vez que tenemos el diagrama de esfuerzos totales, podemos hallar el empuje de tierras que va a soportar toda esta superficie vertical, ¿no? Ya. Debido al estrato 1 nos sale un triángulo cuya área va a ser 0.96 y debido al estrato 2 el diagrama nos sale un trapecio con base menor de 0.64 y base mayor de 6.08 toneladas por metro cuadrado. Hallando el área de este trapecio nos sale un total de 14.88 toneladas por metro que se analiza. Al sumar estos dos empujes, tanto el empuje debido al estrato 1 como el empuje debido al estrato 2, nos sale un empuje horizontal total de 15.84 toneladas por metro cuadrado. Estos empujes van a ser usados después para lo que es el diseño en sí de los muros,
porque va a ser el empuje que va a soportar cada anclaje, ¿no?, en una sección total. Es por eso que nosotros acá estamos analizando el empuje por metro lineal, ya que a la hora que excavamos toda una sección, simplemente vamos a multiplicar este empuje por el largo de la sección que estamos analizando a la hora del diseño. Eso es todo por mi parte. Voy a dar pase a mi compañera Diana. Sí, Daisy, te escucho. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Diana Camayo y soy parte también del área de ingeniería. Para continuar con la explicación de Daisy, ella ya realizó el empuje cuando se tiene un nivel freático. Nosotros vamos a continuar haciendo el diseño para un anclaje con un ejemplo de 2 estratos en este caso. Pero para entender primero lo de empuje y del muro de contención, acá vamos a hablar de los principales tipos de muros de contención. Y para esto tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos un talud de esta forma o como la forma que se encuentra en estos diagramas, ¿no? Más o menos es un talud de esta forma. Y los empujes más o menos que hemos visto también en la explicación anterior, el diagrama o la forma en cómo va a tener, más o menos tiene una forma parecida a esta forma. Y los empujes van a estar aplicados hacia afuera. Entonces van a tener unas tensiones de este diagrama, más o menos de este diagrama. Y para poder contener estos empujes, por ejemplo, acá tenemos varios tipos de muros de contención. El primer caso viene a ser un muro de gravedad, que básicamente es como una representación de estos diagramas para poder contener el empuje de todo el terreno que va existiendo. Entonces, más o menos el muro va a tener esta forma. Es por eso que tiene una forma un poco más ancha en la base que en la superficie, en la base superior. Y también va a estar un poco enterrado al terreno, porque también se van a aplicar tensiones verticales. En cambio, para el muro hincado, en este caso, también se va a tener un muro, pero a diferencia del muro de gravedad, va a tener que estar enterrado a una profundidad, ya que a pesar, o sea, de la misma forma, ¿no? Acá van a haber tensiones que se van a aplicar de esta forma, que básicamente vienen a ser del terreno, pero para este lado también van a haber tensiones. Entonces, para evitar un volteo, se tiene que calcular una profundidad requerida, una altura, que vamos a ponerle como altura 2, que va a necesitar estar enterrado este muro hincado. Esto sería el segundo caso. Para el tercer caso se tiene un muro de gravedad armado, que básicamente viene a ser el mismo que el primer caso, ¿no? Que básicamente acá tenemos la distribución de las tensiones, el diagrama va a ser de esta forma, pero aparte, para contrarrestar esta distribución de tensiones netamente del terreno, tiene esta forma, ¿no? Más o menos la similitud en los diagramas. Pero aparte tiene un talón que va a soportar las tensiones en sentido vertical, netamente también del terreno. Asimismo, por la base se van a aplicar tensiones. Y finalmente, que sería el caso 4, analizamos los muros de contención, que son muros de concreto armado que van a ser tensados mediante un anclaje. Y ya hemos visto también el proceso constructivo para el anclaje. Primero se perfora, luego se inserta el anclaje, se inyecta la lechada, se espera unos días a que llegue a su resistencia máxima, se apertura el paño, se coloca el armado de acero, luego se hace un vaciado y después también se espera que llegue a su resistencia requerida más o menos en 7 días para posteriormente tensar el anclaje. Entonces ya cuando se tensa el anclaje, acá ya está trabajando el anclaje y también el muro de contención. O sea, trabajan a la par los dos. Y este sería el caso 4. Entonces, de la misma forma, ¿no? Analizando el anclaje, viene a ser un anclaje temporal que va a estar aplicado solamente en construcciones temporales, en lo que dure la construcción de los sótanos. Y más o menos va a tener esta distribución y va a depender también
de la cantidad de la altura de excavación, la cantidad de los sótanos que va a tener el proyecto, y también de acuerdo al diseño. O sea, el diseño también nos va a ayudar a calcular cuántos anclajes van a ser necesarios para una determinada sección. Entonces, para continuar, tenemos, o sea, si tuviéramos un ejemplo, un proyecto, tenemos que realizar para empezar un panelado. ¿Y en qué consiste el panelado? Es en hacer una distribución de todos los paños, de todos los anclajes que va a haber en determinadas secciones. Entonces, por ejemplo, un terreno va a tener 4 secciones, ¿no? La del frente, la de izquierda, la del fondo y la derecha. Entonces, en estas 4 secciones se va a hacer una distribución de todos los anclajes, dependiendo también del ancho de cada sección. Entonces, para realizar este diseño, tenemos que tener en cuenta, en primer momento, los datos estructurales, ya sean los planos de cimentación, básicamente. Entonces, necesitamos los datos de estructuras y la altura de excavación. Es por eso que es necesario los planos de cimentación. Asimismo, necesitamos los planos de arquitectura y los planos de ubicación para conocer exactamente dónde queda el proyecto. Y también necesitamos los datos de sobrecarga. Este punto viene a ser ya para poder hacer el diseño en sí, con los cálculos para, habíamos explicado que para poder realizar el diseño necesitamos tener en cuenta 3 parámetros, que vienen a ser netamente el empuje del terreno, la sobrecarga y la cohesión. Entonces, en este caso, para darle un valor a la cohesión, a la sobrecarga, necesitamos los datos de sobrecarga. Eso quiere decir que necesitamos conocer qué colindancias tiene el terreno que estamos diseñando. Por ejemplo, puede ser un proyecto que al lado derecho tenga un vecino que es una edificación de 5 pisos, y también por la norma E050 por la norma E020, que netamente es de cargas, hemos determinado que para darle una determinada carga a un piso, por un piso se tomaba en consideración 1 tonelada sobre metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos de colindancia un edificio de 5 pisos, la sobrecarga que se va a tomar, la sobrecarga está determinada por una constante Q, va a ser 5 toneladas sobre metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, por eso es necesario conocer las colindancias y saber qué es lo que se tiene para poder diseñar de una manera optimizada. Asimismo, por ejemplo, si tuviéramos al otro lado otro vecino que tenga un terreno donde lo usa para estacionamientos, también se tiene una tolerancia. No es que no va a haber una sobrecarga, sino que sí va a haber una sobrecarga, pero ya no es tanto. Entonces le podemos tomar como que en consideración una sobrecarga de 1.5 o 2 toneladas, ¿no? Dependiendo del área y también de los elementos que se ubican en este estacionamiento. Bueno, eso es netamente para los datos de sobrecarga, el hecho de conocer las colindancias, y por eso también se realizan visitas a obra, para verificar lo que se tiene y netamente diseñar con lo que actualmente se tiene. Luego tenemos los parámetros de resistencia al corte por estrato, y estos parámetros también nos van a ayudar a calcular para el empuje del terreno, que viene determinado por el peso específico. Entonces, el peso específico por estrato va a estar determinado también en el estudio de mecánica de suelos cuando se hace una descripción del perfil del terreno. Asimismo, la cohesión. O sea, para hacer los diseños de sostenimiento, el estudio de mecánica de suelos nos proporciona unos datos para peso específico, ángulo de fricción y cohesión, ¿no? Y estos datos son importantes para el desarrollo de las fórmulas que posteriormente vamos a ver. Asimismo, el estudio de mecánica de suelos verifica si existe o hay presencia de nivel freático, y también la presencia de sustancias agresivas, como sales que pueden existir en el terreno, en el suelo, que pueden afectar y pueden producir corrosión, por ejemplo, el acero. Entonces acá tenemos un ejemplo